Retomamos entonces formalmente esta tarde, el segundo turno que es en la tarde, ¿verdad? Hoy viernes 27 de marzo 2020, y voy a compartirles una presentación en PowerPoint que creé en base a las sugerencias de Willy de una agenda, aunque yo aquí en el plan de clase tengo los temas, pero así ustedes lo pueden apreciar mejor, en donde vamos a iniciar, ante todo, con la parte pendiente que quedó con el profesor Anderson del uso de las TIC. Nada, aquí tenemos los temas pendientes de inicio del tema siguiente. Una vez que terminemos el tema pendiente y la actividad que tenemos por hacer, vamos a empezar un tema nuevo. Como acordamos esta mañana al final, después que Anderson tome el turno, la puntualización sobre escenarios de aprendizaje, una lectura breve en síntesis, actividades conjuntas para un escenario entre ustedes y yo, usar una tabla con elementos que vamos a modificar, retroalimentación del tema anterior o de los temas anteriores, pero especialmente el de escenario de aprendizaje, con relación a las actividades para ello y los temas que habíamos tratado ayer. Presentar el video que les decía para motivar, como yo en una ocasión utilicé una forma para que descubrieran el tema los participantes. Luego la socialización del video con turnos. Luego iniciamos el próximo tema. Para ello entonces le damos ahora la más cordial bienvenida a Anderson para que él comparta y a todos ustedes su tema. Ella está durmiendo. Bien, buenas tardes, compañero. Pero ella me cogió el teléfono casi ahora. Hay como un sonido de fondo por ahí. Bueno. No se está dando cuenta. Ah, ya. Bien, el tema a tratar, yo creo que es un tema ya manejado por todos. Prácticamente es a puntualizar, es el uso enriquecido de las TICs. Decimos, ¿verdad?, que las TIC van a facilitar lo que es una enseñanza estimulante, en la cual hay varios puntos que son los que prácticamente la destacan. Es el primero aquí, el potencial aumento de interés por cierta. Las materias que mejor apliquen las TIC son las que más interés van a despertar en el estudiante. Sabemos que los estudiantes tienen un gran interés por aprender cosas que tienen que ver con la tecnología. Ellos están inmersos en la tecnología y quienes faltan por sumergirse en ese nuevo mundo son los maestros. Maestro que logra hacerlo, que logra integrarse, va a lograr grandes cambios en los estudiantes en torno a su materia. Como segundo punto, que es el maestro va a ver un aumento en la motivación, va a tener una mejor comunicación con los estudiantes, porque no solamente tendrá comunicación en el aula, sino a través de las redes sociales. Va a fomentar la cooperación, ya que los muchachos son muy participativos cuando utilizan los medios tecnológicos. Y el maestro puede aprovechar ese recurso. Va a haber mayor interactividad, porque es más fácil usted manejar la participación de los estudiantes a través de los medios tecnológicos. Hay métodos para regularizar y para mejorar la calidad de la disciplina a través de los medios tecnológicos. Hay una mayor autonomía por parte de los estudiantes, porque cada estudiante se preocupa por desarrollarse, por expresar sus conocimientos y por innovar. Hay una actividad intelectual continua, eso es algo evidente. El estudiante va a querer estar desarrollando ideas nuevas y buscando, investigando, indagando. Dice aquí que potencia la iniciativa y la creatividad. Todo el mundo quiere participar en ese momento. Entonces, esos son los puntos que abarca lo que es el uso enriquecido de las TIC en la educación. Creo que hasta ahí cualquier inquietud. Muy bien. Yo le agrego algo, aparte de que alguien quiera decir algo más. Saber elegir la TIC adecuada para el recurso, o sea, saber elegir el recurso adecuado para el tema.
que a veces, si no tenemos cuidado con eso, nos podríamos perder un poco y los muchachos también provocar ciertas situaciones. Claro, el Creo que maestro que mencionaba un sepa, ejemplo. Ujú. el maestro que sepa aplicar las TIC a su asignatura, el que sepa aprovechar el uso de las TIC y desarrollar recursos didácticos que le permitan llevar los conocimientos a los estudiantes, es el que mayor provecho le va a sacar. Y y quizás el que menos trabaje, porque el trabajo ya lo harán los estudiantes con esos recursos que el maestro le facilita. Sí, en una ocasión yo me encontraba trabajando en un centro y alguien decía, yo no voy a volver al laboratorio porque no hay internet, hay no hay internet. ¿Sabe que hemos pasado muchas situaciones a lo largo del tiempo? Y yo dije, bueno, ahora es que yo entonces tengo que demostrar que con o sin internet, porque no teníamos al principio tampoco y después nos pusieron uno de Tricón y así por el estilo. Yo puedo hacer el trabajo y lo puse a hacer a los muchachos, a los que los maestros llevaban, los estudiantes, y yo lograba motivar a hacer con relación al programa este Publisher, hacer brochures. Y una vez interno el niño mío, y digo, me sorprendo porque veo demasiada gente interna, muchos niños internos por bacterias o virus, algo así. Y yo preguntaba por qué y todos coincidían. Entonces, eso me llevó a mí a proponerle a la maestra de naturales que hiciéramos un brochure. Y ella me dijo, excelente. Y ahora que estoy dando tal tema, digo yo, por eso coincide con todo. Vamos a ver si... Y lo hicieron muy bien. Y luego imprimimos algunos y distribuimos algunos por curso. Díganos, Will. Yo me perdí una partecita de la exposición de Anderson, del ingeniero Lizardo, pero yo quería más o menos que él tengo una pequeñita duda, que sería un poquito infantil. Cuando hablamos del uso enriquecido de las TIC, estamos hablando del uso de las TIC para enriquecer los aprendizajes y potenciar los aprendizajes de los alumnos. Claro, el uso enriquecido de las TIC se refiere a eso. La aplicación de las TIC en la educación. Que usted aproveche al máximo los recursos tecnológicos con los que usted cuenta y con los que cuenta el estudiante. Miren el caso de ahora que los estudiantes están haciendo el trabajo, lo están haciendo en su casa. Los maestros incluso, por lo menos en el sector donde yo trabajo, los maestros que usan el Classroom, entran a los grupos que están en WhatsApp o están en Messenger y ellos solamente les ponen un cuestionario, le dicen el nombre del tema que van a estudiar, le ponen el cuestionario y el estudiante se va por ahí solo. El estudiante entrega su reporte a través del mismo WhatsApp o Messenger y ya el maestro resuelve. Los que son un poquito más desarrollados están poniendo a los muchachos a hacer videos, hacerle PowerPoint y a subirla al Classroom. Ya ahí los estudiantes, eso que los maestros que se han demostrado más desarrollados, han captado mayor cantidad de estudiantes. Han visto más motivación por parte de los estudiantes que los que se han limitado a pedir reportes solamente. Sí, porque nada, con tener muchos recursos y no darle el uso adecuado. El enriquecimiento viene en el buen uso de uno o dos recursos. Willy, ¿usted va a complementar algo antes de yo continuar? No, yo la pregunta al ingeniero y le agradecí la respuesta. Entonces, ¿alguien más o continuamos? Nada, yo tengo ahora un aporte de una puntualización con relación a 3 lecturas que tenía y que mostré algo breve ayer y saqué una palabra clave, que no deben formar parte de la tabla, pero están ahí como en forma de resumen, que ya desglosamos, acabamos de desglosar ahora. Y lo que les tengo es lo siguiente. Se lo puedo presentar aquí porque al final dije, no, lo tengo en el celular, pero es bueno que yo se lo muestre a ellos, que al final lo puse sin mucha belleza aquí. Recordando, claro está, desde el actual. Recordando, claro está, esos objetivos que eran en base a lo que vamos a hacer luego en la retroalimentación. Pero vamos a la parte. Aquí lo puse al final. De acuerdo, o sea, el escenario de aprendizaje, además de los asuntos pedagógicos del proceso educativo,
Incluye la mediación tecnológica y las acciones para su implementación. Es así como la configuración de un escenario de aprendizaje supera la definición de competencias, temas, actividades y criterios de evaluación. Y también incluye las estrategias para la implementación. O sea que no se trata solo de tener ahí el tema, definir la competencia que esperamos, las actividades planteadas y los criterios, sino también que incluyen las estrategias para su implementación, la acción o gestión del docente, la participación de los estudiosos. Miren cómo le llama aquí a los participantes o estudiantes, estudiosos. Las formas de comunicación entre los actores y las mediaciones tecnológicas para el desarrollo de todo el proceso. O sea, ¿cómo va a ser la interacción entre todos esos recursos y el escenario que conlleva todos esos recursos con los estudiosos o los participantes? Entonces dice una parte que de acuerdo con lo anterior, unos textos anteriores que había, por eso un pequeño resumen, un escenario de aprendizaje es un espacio digital, está refiriéndose al virtual, donde participan diferentes actores con el objetivo de aprender. Está compuesto por, que es lo que nos importa ahora para la tabla, elementos pedagógicos, por un lado. Aquí tenemos objetivos de aprendizaje y competencias, contenidos, objetivos virtuales de aprendizaje y recursos, actividades, es el segundo elemento, elementos de proceso y actividades, perdón, elementos de proceso, metodología de evaluación, los roles, las estrategias de gestión del aula, las estrategias para gestionar la interacción y tercero, los elementos tecnológicos, plataformas, herramientas para el desarrollo de actividades, herramientas tecnológicas de comunicación. Y dice que en realidad, dice la tesis, que si se planean todos esos elementos, el escenario será más enriquecedor. Pero yo le agrego algo, no necesariamente para uno empezar a hacer una actividad, dejamos esta parte para la retroalimentación, tiene que partir de tener todos esos elementos. Entonces, de acuerdo con esta parte, ahora yo voy a retomar la actividad que teníamos ayer en el informe, lo coloqué en el de hoy. Yo empecé a hacer mi informe de hoy. En donde tenemos la tablita que yo elaboré. Y como ustedes comprenderán, las palabras clave no deben formar parte de la tabla, pero la tenemos ahí mientras tanto. O sea, eso es para tenerlo presente. Y como ya le dimos la importancia de vida con una investigación, con una lectura, una socialización, ahora vamos a ver si cumple con los elementos que dice que debe tener de 3 tesis que yo, o sea, 3 tesis o fundamentos de diferentes autores. Y tomé entonces la que le leí anteriormente. Porque hay otro que se llama Valverde, por ejemplo, que él habla de los componentes de un escenario de aprendizaje. Y él pregunta qué objetivos se pretenden, a qué contenidos corresponden, en el marco qué concepción de aprendizaje nos situamos, qué actividades permiten alcanzar estos objetivos, qué es la actividad que pretendemos hacer, cómo evaluar que se han alcanzado los objetivos, ese es Valverde. Y Torres converge en 3 elementos. ¿Qué se aprende? Los resultados o contenidos. No sé si ustedes recuerdan ayer una teoría que yo leí en síntesis, que hablaba de que daba mucho énfasis a los resultados, como para ver si se logró o no lo que se tenía planteado, el objetivo, la competencia esperada. Cómo se aprende, los procesos, ¿verdad? La actividad o la situación para el aprendizaje se lleva a cabo en condiciones de aprendizaje. A veces las condiciones no son óptimas, pero hay que hacerlo y buscar la forma. Y considera que el escenario representa una situación de aprendizaje manifestada en una lección o curso, mediante definiciones de roles, actividades, recursos y herramientas. Pero como les decía, entre Valverde, Torres y el que yo mencionaba ahora, me quedé con la última. Entonces, en base a eso, vamos a ver si tenemos algunos elementos de los vistos. ¿Qué ustedes recuerdan? Tenemos el objetivo.
Aquí no están los objetivos. Por eso dije, vamos a modificar. Recursos, actores del proceso, descripción del ambiente. Ok. La descripción del ambiente, podríamos cambiarla por, de acuerdo a todo lo que he visto, la descripción del ambiente, yo me refería en primer lugar al hecho de agregar un elemento que aunque no lo tuviéramos, ahí nos dice inclusive si el ambiente es adecuado o no. Pero lo dejamos o lo dividimos. ¿Qué ustedes dicen? Para poner entonces competencias. Y si no la llenamos ahora, por lo menos dejamos la tabla elaborada para fines de llevárnoslo y socializarlo el lunes, en tal caso que sea necesario. Volvemos. El tipo de escenario se refiere si es virtual, si es presencial o semipresencial. Las actividades planteadas en torno a temas del programa 1 a 1. Vamos a plantear al menos 3 o 2 actividades. Recursos TIA a utilizar, muy importante. Los actores del proceso. Diríamos que esto tiene que ver con los estudiantes y los docentes, pero podríamos cambiarlo porque no tenemos mucho espacio. Digamos que aquí podríamos poner el curso. Tenemos competencias esperadas, la tenemos. Contenido, porque de ahí sale todo, de los contenidos, que debe ser el primer elemento colocado aquí. Pero lo vamos a poner acá. Tipo de escenario. Las actividades que se plantean. Los recursos los voy a rodar. Para poner el contenido. Después de los contenidos que debe venir las actividades. Se me fue. Tenemos también roles, elementos de proceso, tiene que ver con los roles, es parte de la metodología, estrategias de gestión del aula, estrategias para gestionar la interacción. Eso es cuando se refiere a lo virtual. Pero si lo podemos adaptar a lo presencial, que es lo que nos va a tocar con los docentes, nos está tocando, entonces no tenemos que agregarle esta parte de la metodología, que es la estrategia de gestión del aula. Esto sería ya más bien ponerle el grado, y si va a ser en el laboratorio o no. Podríamos cambiarlo por lugar. El espacio. O aula, puede ser laboratorio. Y tenemos también elementos tecnológicos, ya esto es virtual, plataforma, herramienta para el desarrollo de actividades, herramienta tecnológica de comunicación. Habla de herramienta tecnológica de comunicación porque es importante que se mantenga la comunicación, y no solamente cuando es a distancia, sino también cuando es presencial. Porque luego que nos vamos al espacio informal, a la casa, para el aprendizaje, es posible que necesiten comunicarse en algún momento. Ahora ustedes dirán, su criterio quiere escuchar. Digamos que es prácticamente lo mismo que estamos acostumbrados a hacer, pero con algún elemento más. Anderson. Vilma, donde dice tipo de escenario y espacio o aula, como que ahí hay una redundancia, diría yo. Espacio. Tipo de escenario y espacio de aula vendría siendo más o menos lo mismo. Entonces aquí ponemos si es el laboratorio de informática, el laboratorio de química, o si es el aula de clase. Y podríamos poner una para cada cosa. Permiso, voy a prender el abanico. Pero yo me refiero a tipo de escenario, que ya no sería necesario, creo yo. Bueno, se puede dejar si se considera el tipo de escenario como que sea virtual o presencial. Eso fue lo que yo dije, que podía ser uno de los tres. Entonces, Sí. presencial. O lo vamos a poner semipresencial. Si nos ubicamos al plano de nosotros con los maestros, los docentes, tendríamos que pensar en semipresencial, ¿sí o no? Porque no es nuestra ahora. Cada criterio no se tiene que relacionar. Pienso que sí.
¿Cómo, Luz? O sea, si yo estoy hablando de la calidad educativa, tengo que relacionarla con el tipo de escenario, la actividad que va a realizar en base a la calidad educativa, el contenido que voy a tratar de ese tema, ¿verdad? Los recursos que voy a usar en base a la calidad educativa, o esos criterios no van ahí. Eso fue lo que yo le dije al principio, que esos criterios yo los coloqué en principio para tenerlo presente, pero que en realidad no tienen que estar ahí. Pero lo vamos a dejar mientras tanto. Y decía al principio que voy a eliminarlos de ahí para colocarlo en otra parte. Entonces la palabra clave no se refiere en sí al tema, es en base a lo que surja o a un contenido. O a... Esas palabras clave fueron las que yo saqué de la lectura de ayer para sintetizar lo más posible. Y como investigaron, para que nos den más calidad a lo que podamos diseñar, para tener un criterio bien claro nosotros. Las palabras clave van a surgir del tema que se dé en ese día, o sea, para yo crear mi ambiente de aprendizaje, porque ahora con los tipos de aprendizaje, Anderson, como que me confundí, porque se supone, ¿verdad que sí, que estamos viviendo, o son varios escenarios que se van a crear en una sola actividad? Sí, pensábamos hacer uno, pero es bueno que diseñemos por lo menos dos. Fíjate, voy a decirle lo que le comentaba ayer ahorita. Esas palabras claves solo están ahí porque la tenemos que tener presente, pero cuando terminemos, eso no va a formar parte de la tabla. Esos son los criterios bajo los cuales queremos crear ese escenario, esas actividades para un escenario X o para dos escenarios. Pero entonces la palabra clave entonces salen del tema que se trata en ese día. O del contenido, explícame. Que yo leí ayer, que yo les puse ahí, que le coloqué. Sí, yo entiendo todo eso que lo tratamos ayer, pero yo me refiero, hoy no vamos a cuando trabajar ya vayamos a hacer el ejercicio, esa palabra clave, ¿de dónde van a salir? La cambiaríamos entonces por el tema. Por ejemplo, yo voy a hablarle de Windows a ustedes. ¿Cuál fue el libro de recomendación que yo les coloqué en el plan de clase del día? El manual de Windows 10. ¿Por qué? Porque el tema era ese. Pero en este caso no es necesario poner palabra clave. En el plan de clase sí va la palabra clave. O vamos a decir el tema, la palabra del día, que más se utiliza, o digamos, no la palabra del día, sino un libro recomendado. Ustedes saben que eso va en la planificación, esa parte. Pero como les repito, están ahí. Si quieren la quitamos o la dejamos. Es solo para tenerla presente. Tiene que hacer silencio. Partimos de conocer esa teoría para hacer un trabajo de mayor calidad. Vilma, escúchame, pero no sé si es que estoy ahora en la tarde como que me bloqueé. Si voy a hablar o sea, vamos a hacer algo concreto. En el día de hoy, ¿verdad? Se han tratado muchísimos temas. Por ejemplo, lo que es los elementos de la competencia del siglo XXI, se han tratado el hecho de, ¿qué te digo? Bueno, la resolución de problemas, que se han hablado de esos temas fundamentales. Si yo voy a palabra clave. Si yo voy, por ejemplo, una palabra clave del tema de hoy, si vamos a partir desde ahí, y yo digo competencia. Por ejemplo, yo tendría que poner, esa sería mi competencia, ¿verdad que sí? El tipo de escenario, ¿verdad? Fue semipresencial o fue virtual. Ajá. Pero cuando yo tengo la palabra clave, yo te decía ahorita, y lo decía ayer, vamos a hacerle modificaciones a la tabla en base a la lectura que vimos y a lo que ustedes sugieran, porque esas palabras... Yo, Vilma, para ver si entiendo, que te estoy dando su ejemplo. Sí, esas palabras solo están ahí para tenerla presente, que nosotros buscamos una lectura para afianzar un poco más los conocimientos que tenemos y tener presente que a la hora de elaborar estrategias o actividades y cualquier escenario, para cualquier escenario debemos tener presente esos términos, pero que en definitiva no forman parte de lo que es la construcción de las actividades, sino que al final la voy a quitar para ponerla en otro lado. Yo decía eso, a eso que me refería. Vamos a decir que ese no es un elemento de los que forman parte de una actividad, sino criterio que el docente debe tener pendiente de acuerdo a la UNESCO. ¿Me doy Permiso. Eso, antes de entrar en la actividad, lo leímos. Lo tengo ahí para que esté presente, pero al final, como actividad en sí, no forma parte de ella.
Ese es el punto de partida para llegar aquí. Dígame, mi amor. Disculpe, ¿por qué usted no pone ese comentario al lado de la columna? Y así ya se evita la confusión. No, ya, yo creo que Luz está clara. Ah, no, porque por si acaso aparece otro con la duda. Sí, no, está bien, gracias. Solamente que están ahí para tenerlo presente. Pero fue lo que yo ayer les decía y ahorita al empezar, que no forman parte de la actividad. No lo dije con esas palabras, sino les decía que fue el punto de partida de donde saqué unas palabras clave ayer en síntesis de la lectura que de acuerdo a la UNESCO son importantes a la hora de diseñar un escenario o unas actividades para un escenario de aprendizaje. Entonces, vamos a ver con la primera columna. Dice tipo de escenario. Ustedes entienden que para nuestra realidad con los docentes sería presencial, ¿verdad? O yo les decía, al tener la plataforma, se convierte en semipresencial. Profe, sí sería Semipresencial. Entiendo que sí. Sí. Es lo primero, estamos claros en esa parte. Entonces, actividades planteadas en torno a temas del programa 1 a 1. Ustedes ya han visto muchos temas del programa 1 a 1 y lo tienen ahí yo siempre les recomendé que lo descargaran. Pero si tienen algún tema para sugerirlo, para trabajarlo, pueden hacerlo ahora. O yo les menciono algunos. Ya vieron los del módulo 1 y vieron los que están en la plataforma, que son los que ellos van a ver en realidad, que tienen que ver con hacer una presentación en PowerPoint, hacer una narrativa, tiene que ver con el sistema operativo de Windows 10, Internet. No, esto está como tema acá para conocerlo. Internet, navegación y cuentas. En el módulo 2 tenemos también hacer una rúbrica, un mapa mental o conceptual, que no lo han visto, por eso les comento. Están aplicaciones como Ardora, pero ya está en el módulo 4. En el módulo 3 tenemos también registrarse en EduPlan, que es para el nivel primario, pero que lo van a extender hasta el secundario. También crear un plan en EduPlan. Tenemos la suite de Google, que trata de las aplicaciones de la suite de Google Suite, hacer un blog. También tenemos el uso de Ardora y Hopotato, entre otras aplicaciones para hacer sopa de letra con Ardora, Hopotato para crucigramas y rompecabezas y actividades como esa. El proyecto, que ya sería un tema bastante amplio, que puede abarcar varias actividades también. Y ustedes considerarán para sugerir un tema. Edmodo como plataforma, Classroom como plataforma, está en el módulo 5. 5, sí, que forma parte de Movie Learning. Entonces, de esos temas que yo mencioné, lo que ustedes ya vieron, u otro tema, podemos plantear uno. Hasta hacer un experimento en un laboratorio de química, como yo decía. Usar GeoGebra para una actividad también. No importa, cualquiera de esos. Voy a ir. La laptop yo sé que son recursos que vamos a usar. ¿Qué ustedes, con cuál actividad ustedes sugieren que trabajemos? El contenido, perdón, va primero. ¿No van a sugerir? No, puede servir más Classroom, una plataforma de eso, para ponerle una actividad. Entonces, ese tema está en el módulo 5. Entonces, ¿cómo le ponemos al contenido? Contenido, plataforma de Classroom. Crear un módulo de actividades en Classroom. Pero se plantea el contenido como parte del programa. O hay que ponerlo en ejecución, o sea, como actividad.
El contenido está aquí. Ahora vamos a poner la actividad. ¿Cuál es la Ok. actividad? Exacto. No, porque ahí es que se pone así la actividad. En Ajá. actividad. Sí, yo mencioné ahorita el contenido como una actividad, Classroom. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la actividad? Ahí. Primero que tiene que hacerse. Crear una clase, por ejemplo, puede ser. Se supone que ya tiene un correo, ¿verdad? Porque el tema es Sí. Classroom. Si tú le vas a dar a Classroom es porque ya tienen correo. Porque entonces podemos meter aquí, crear un correo. ¿Verdad que sí? Exacto. Crear un aula virtual. Exacto. Ya tú aquí, ya. Con el signo de más en Classroom y ya. Luego, esa es una actividad planteada. Ujú. O crear un módulo, porque crear el aula es muy fácil. Después que tú le das más y le pones el nombre, ya está creada. Vamos a ponerle, ¿qué le parece a ustedes? Crear un módulo. No. Tiene que ser solo uno, no se pueden poner dos. O Sí. una por cada tema. Sí, en secuencia. Crear un aula virtual. En Classroom. Ahora, crear de nuevo. Otra palabra, vamos a buscar el sinónimo. Ejecutar. Desarrollar. Realizar. O desarrollar. Ajá, desarrollar. Elaborar, podría ser. Ejecutar. Un módulo de la asignatura. O tenemos que poner la asignatura. Diseñar un módulo, no sé. Diseñar, sí. Estaba pensando en eso. Porque realizar es como lo que van a hacer ya los estudiantes. Un módulo de clase. Porque estamos hablando de que, pero vamos a tener ahora, nos vemos en la necesidad de poner un tema. Entonces, Por ponemos, cada tema una actividad. un tema para que ellos desarrollen en Classroom. Ahora la pregunta es, ¿ese tema viene siendo en otra celda o ahí mismo? Classroom, o le ponemos aquí el tema. Maestra, puede ser ahí mismo porque se está hablando del contenido. ¿Cómo? Que puede ser en esa misma casilla, porque como la casilla se trata de los contenidos. Ajá. Entonces, ¿qué contenido vamos a trabajar aquí? Yo creo Muy bien, que yo puedo sugerir, pero voy a dejar que ustedes me orienten. si variamos el contenido, o sea, el título del contenido, podríamos decir cómo usar Classroom o uso pedagógico de Classroom. Entonces, después que se diga que uso pedagógico de Classroom, ya las actividades van a versar en cuanto a lo pedagógico. Entonces, una buena... Lo que yo pienso es que Classroom no debe ir en contenido, porque dice tipo de escenario que es semipresencial. Donde dice recurso, Classroom es un recurso de TIC. En realidad debería ir con la laptop, porque en realidad Classroom es una herramienta informática, una herramienta de la web. Pero entonces, como aquí en el programa 1.1 está como contenido. Sí, pero está como contenido porque está dentro de la plataforma del curso, del taller que estamos dando. Pero se supone que eso es un recurso que vamos a utilizar para darle contenido. Exactamente. Exacto. Ese es Muy bien. Entonces los contenidos ya ese depende es el de la arreglo materia. que había que hacer. Ya depende de la materia que vamos a trabajar, depende de la materia que se vaya a trabajar, es que se van a trabajar los contenidos. Entonces, el contenido que vamos a trabar, ¿cuál ustedes sugieren? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál materia sería? Dependiendo de la asignatura, sí. Entonces hay que poner asignatura. Pues, eso es lo que digo, vamos a modificarla. No está dada, tiene algunos elementos, varios elementos, pero no modificados. Se va a caer Vilma ahora. Sí. Retomamos y aunque sea hacemos una sola. Y planteamos para luego. Asignatura. Para que haya una actividad tenemos que tener un tema, un contenido. Para que haya un contenido tenemos que tener una asignatura. Esto lo arreglamos ahorita. Primero la producción, vamos a ver. Luego, descripción del ambiente. Va a ser, se supone que la descripción del ambiente
Ya es lo mismo que el lugar de escenario. No es lo mismo.